Hola, en esta oportunidad vamos a ver cómo se comportan las sustancias en estado gaseoso. Todo esto es para que al final ustedes puedan resolver ejercicios prácticos tales como calcular volúmenes de gases a partir de cosas como la temperatura, la presión y la cantidad de sustancia. Ahora bien, para esto es necesario que entiendan un poco también qué significa la presión a nivel microscópico, qué significa la temperatura a nivel microscópico. Todo esto no es muy romántico, pero la base teórica es necesaria y vamos a intentar mostrarles cómo es que se comportan estas cosas a partir de ejemplos prácticos. En principio, lo que vamos a utilizar es un modelo con una jeringa, con un émbolo retráctil y adentro un gas modelado como partículas esféricas. Al tirar del émbolo de una jeringa tapada, esta se llena con las partículas del gas, las cuales chocan entre sí y con las paredes del recipiente. Esta forma de pensar al gas nos recuerda a la discusión de los estados de agregación de la materia. El gas está constituido por partículas que ocupan todo el espacio disponible, viajando libres y sin fuerzas que las atraigan ni repelan entre sí. Esta manera de ver las cosas responde a la teoría cinética de la materia. Esta teoría tiene sus postulados, pero a nosotros no nos va a interesar que ustedes aprendan estos postulados como si fuera una lista. Lo único que nos va a interesar es que aprendan conceptualmente cómo imaginarse al gas. Y esto no es de otra forma que como un montón de partículas chocando entre ellas y con las paredes del recipiente. Ahora bien, si vamos a hablar de gases, es necesario que sepamos cómo son los recipientes. Y en nuestra discusión vamos a conocer dos tipos de recipientes. Uno es un recipiente de paredes rígidas, donde el volumen es fijo y no va a ser una variable. Y el otro es el recipiente de paredes móviles, que es básicamente como una jeringa con el agujero tapado y un émbolo que se puede mover a voluntad del gas. Ya conocimos a los recipientes con los que vamos a trabajar. Ahora es necesario que conozcamos a los jugadores, es decir, los parámetros que van a afectar el modo en el cual se comportan los gases. Ellos son la temperatura, la presión, la cantidad de sustancia y el volumen. Empecemos conociendo la temperatura. La temperatura es una medida de la energía cinética de las partículas, es decir, de cuán rápido se mueven. Cuanta más temperatura, más energía cinética, y cuanta más energía cinética, más velocidad tienen las partículas. De la misma manera, enfriar significa bajar la temperatura, la energía cinética de las partículas y por lo tanto su velocidad. Suficiente con la temperatura. Hablemos ahora de la presión. La presión va a ser nuestra forma de ver cómo se comportan las partículas en cuanto al choque entre ellas y con las paredes del recipiente. Es decir, que si presionamos el émbolo de la jeringa que estábamos viendo anteriormente, las partículas van a estar en un volumen más pequeño. Y si se mantiene la velocidad que tienen, es decir, su temperatura, los choques serán mayores, con las paredes y entre ellas. Esto se va a ver macroscópicamente como un aumento de la presión. Durante todo el tema de gases, vamos a ver que todo su comportamiento puede predecirse utilizando algunos pocos hechos experimentales. En este video vamos a ver dos de las principales leyes empíricas que gobiernan su comportamiento. El primer hecho experimental que vamos a ver es el fenómeno conocido como ley de Boyle. Esta es una ley empírica, es decir, que se deduce de hechos experimentales. Lo que hizo Boyle fue un experimento en el cual tomó un recipiente de tapa móvil y lo sumergió en un baño a temperatura constante. Adentro del recipiente introdujo una cantidad determinada de un gas. De esta manera, la cantidad de sustancia va a ser fija y la temperatura también va a ser fija. De modo que él puede entretenerse simplemente viendo cómo varía la presión respecto del volumen. Entonces, de esta manera, lo que hace Boyle es independizarse de todo lo demás. Solamente va a ver cómo interactúan la presión y el volumen sin importar la temperatura ni la cantidad de sustancia. Al ir comprimiendo el cilindro, Boyle fue anotando la presión leída para cada volumen en que trababa el sistema. En primer lugar, observó que la presión subía, lo cual es consistente con lo que decíamos anteriormente. Las partículas están en un espacio cada vez más chico y chocan más. Pero no solo vio eso. Al observar los resultados y graficar el volumen en función de la presión, se dio cuenta que el gráfico respondía a una fórmula matemática muy sencilla. Esta gráfica corresponde a un tipo de función matemática conocida descrita por la ecuación P igual a K sobre B, donde P es la presión, V es el volumen y K es una constante que depende de la temperatura y de la cantidad de gas que se eligieron para este experimento. Entonces, en un resumen breve, lo que tiene que quedar como concepto es que la ley de Boyle nos permite relacionar la presión y el volumen cuando todo lo demás permanece sin cambios.
Pasemos ahora a la segunda de las leyes que nos van a permitir predecir el comportamiento de los gases. El segundo hecho experimental surge de la idea de Charles de medir ahora el volumen de un recipiente, pero en lugar de dejar fija la temperatura, lo que va a fijar es la presión. Para hacer esto, lo que hace es usar el mismo dispositivo experimental de Boyle, pero en lugar de usar un barómetro, va a usar un termómetro para medir la temperatura. Y en lugar de ir trabando el recipiente en distintos volúmenes, lo que va a hacer es dejar que éste se mueva libremente y que actúe simplemente por el efecto del gas contenido en su interior. Lo que tendremos es un recipiente de tapa móvil a presión constante. Eso significa que la única fuerza que se hace sobre la tapa es la que hace la presión atmosférica, es decir, la fuerza que proviene de los choques de las partículas del aire del lado de afuera. Yo nunca voy a forzar la tapa, por eso, para que esté quieta, la presión adentro tiene que ser igual a la de afuera. Dicho de otra forma, la cantidad de choques adentro tiene que ser igual a la de afuera. Aclarado esto, iniciamos el experimento calentando y midiendo el volumen a distintas temperaturas. Veremos que a medida que aumenta la temperatura, el gas se va a ir expandiendo. Esto pasa porque si las partículas se mueven más rápido, tendrán más choques, y la única forma de compensar esto es expandiéndose. De esa manera, las partículas tienen más espacio para moverse y seguirán chocando con la misma frecuencia, es decir, la presión se mantiene constante. Al seguir calentando, obtenemos más datos que al ser graficados nos dan una recta. Las rectas tienen una ecuación sencilla, que en este caso es V igual a K por T. La única salvedad que tendremos es que para que se cumpla esto, la temperatura debe expresarse en grados Kelvin, que se obtienen simplemente sumando 273 a la temperatura en grados centígrados. Nadie pretende que recuerden de memoria qué experimento hizo Charles ni cuál hizo Boyle. Lo que se pretende es que tengan una idea conceptual de cómo se interpreta la presión y la temperatura a nivel microscópico y cómo dependen estas variables y con el volumen a nivel macroscópico. Con lo que vimos hoy va a ser suficiente para que puedan resolver algunos ejercicios conceptuales. Lo que sí va a faltar un poco para que puedan resolver los problemas numéricos más complejos. Eso lo van a ver en la siguiente parte. Por eso por ahora me despido y nos vemos en la siguiente clase.